Hola amigos, qué bueno volvernos a encontrar acá en la mesa. Y este día vamos a disfrutar como en todas las ocasiones con nuestra compañía. Pero antes quiero recordarles, suscríbase al canal, dale like y compártelo a todos tus amigos que necesiten seguramente este mensaje. Y en el programa de hoy me acompaña Nixon David. Hola, me siento muy feliz de volver a estar en ese programa y he visto en las transmisiones que ahora hay muchas más personas viendo el programa y me siento por eso muy feliz. Bueno, y el día de hoy como invitados tenemos a una persona que ya ha estado en estos sets de grabación y ya ha grabado el primer programa con nosotros y es Sara Lizarazo. Muchas gracias por invitarme y ojalá que este programa pueda llegar a mucha gente. Y también tenemos a otro invitado que es un poco diferente, un poco especial y que el día de hoy sí pudo llegar temprano y este es Sincerino. Hola Nixon, estoy muy contento de poder estar aquí porque mi mamá ya me dio permiso, director, ahora sí puedo estar aquí temprano. Qué bueno, felicitaciones. Me toca consultarle cada vez que tengamos la reunión para que te autoricen, porque nos encanta que nos acompañes, Sincerino. Pero no podemos empezar este programa sin pedir la presencia de nuestro Dios. Y quiero aprovechar que hay un personaje que siempre nos acompaña y que ha mejorado muchísimo en la oración. Pasó de 3 segundos a 7 segundos. Vamos a ver hoy si ha mejorado. Sincerín, ¿te parecería? ¿Nos acompaña con la oración? Está bien, director. Voy a tratar de hacerlo en un poquito más de tiempo. Oremos. Querido Dios, te damos gracias por permitirnos estar aquí. Ayúdanos para que podamos caminar contigo por muchos días, por mucho tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Qué bueno, felicitaciones, Sincerín. Caminando con Dios, se nota que estudió el tema. Ese es el tema que nos corresponde el día de hoy en su primera parte. Hemos visto que en el jardín del Edén, desafortunadamente nuestros primeros padres se separaron de Dios y esa comunicación se rompió. Pero el Señor consiguió cómo volver a conectar esa comunicación por medio de la oración. Y hoy también tiene que ver muchísimo con esa primer parte de nuestra vida, la parte fundamental, y es caminando con Dios. ¿Será importante caminar con Dios? Bueno, ustedes se pueden allá estar preguntando, ¿será importante eso? ¿Caminar con Dios será interesante? El Señor siempre quiere que nosotros estemos caminando con Él. Yo creo que no hay dudas. Y quiero comenzar a abrir acá la conversación entre todos los panelistas. Y quisiera que analizáramos cómo podremos nosotros caminar con Dios. ¿Cuál será la manera? Pues yo creo que teniendo una relación constante con Él podemos caminar de cierta forma con Dios. Yo siento que como lo mismo que decíamos en el programa pasado, así como la oración tiene mucho que ver con caminar con Dios, porque al tú estar orando con Él, al tener una relación de oración, puedes orar todo el tiempo y te va a dar gusto orar con Dios. Y es la única forma de comunicarnos. Y al orar es como hablar con Él, es como caminar con Él, como contarle lo que vimos. Bien. Director, y ¿Sí? es que también, aunque no podemos ver a Dios, pues Él está ahí. Entonces podríamos hacer como si fuera un amigo imaginario. Y si me voy a jugar fútbol, entonces le puedo decir, Señor, acompáñame a jugar fútbol. Excelente, Sincerín. Sarita, yo te voy a hacer una pregunta. Cuando tú sales de un lugar, puede ser del colegio, y está tarde de la noche y te vas para la casa, ¿tú te irías sola? No, ¿Te da bueno, como miedito? depende. ¿Depende? O sea, sí, porque depende de la ruta que uno tome. Si yo me voy, Depende digamos, de la por ruta. las casas de afuera, pues sí me da mucho miedo, pero digamos, si me cruzo por el único, ya no me da tanto miedo. Ok, bueno, y entonces, ¿es mejor caminar con alguien o caminar solo? Caminar con alguien. Es mejor caminar con alguien. Bueno, y qué bueno caminar con Dios. ¿Qué es caminar con Dios? Es conocer a Dios.
¿Cómo lo conocemos? Bueno, por medio de su palabra, por medio de identificar cada uno de sus pasos. Sincerín también es comunicarse con Dios. Lo que aprendimos, que ya has aprendido de la oración. Así comenzamos a caminar con Dios. También es obedecer a Dios, Nixon David. Cuando nosotros caminamos con Dios, le obedecemos. Sincerín, tú obedeces a tus padres y eso ayuda para que nosotros caminemos con ellos. Casi todas las veces le obedezco, casi. Casi todas las veces. Por Acá ejemplo, nosotros sí. en Amos 3:3 dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. O sea, si nosotros no estamos de acuerdo con Dios, o es lo mismo si no lo obedecemos, no podemos andar con Él, porque ¿cómo van a andar dos personas juntas si una no está de acuerdo? Exactamente, se van para una ruta distinta. Sí. Y para caminar con Dios yo creo que tiene mucho que ver lo que dice Lao Tzu, un filósofo chino, que es que un viaje de miles de kilómetros siempre empieza con el primer paso. Muchas veces las personas y todos pensamos y queremos decir, quiero caminar con Dios así como muchos personajes en la Biblia, quiero hablar con Él, quiero que haga milagros con nosotros, pero no tomamos el primer paso, que es ir a hablar con Él, a orar cada día, cada mañana, 1 hora, 2 horas, para empezar a hacer una comunión mayor con Dios y luego poder hablar más tranquilamente con Él todo el tiempo, así como los personajes de la Biblia. Aunque eso cuenta para, obviamente, todos los aspectos de la vida. No sirve solamente decirlo, sino hacerlo. Dar una prueba de que lo que uno está diciendo, realmente uno lo quiere hacer. Director, pero Sí, es ¿sería? que, bueno, realmente a nosotros los jovencitos pues nos gustan hacer muchas cosas y casi no tenemos tiempo como para sentarnos ahí a hablar con alguien de pronto invisible. Yo creo que sí hay tiempo, porque para todo hay tiempo en esta vida. De pronto hay que buscarle el espacio, así como cuando te pones a jugar fútbol con tus amigos y le sacas tiempo, así como cuando estás comiendo y le sacas tiempo. Yo creo que siempre hay tiempo, Sincerín, para poder estar con alguien que es muy especial. Y hay que tener en cuenta lo que nos decía Sincerín. De pronto es un espacio que es difícil, porque como no vemos a nadie, como es alguien transparente, como no podemos pellizcarlo, no podemos tocarlo, entonces creemos que como que se pierde el tiempo, no vale la pena. Pero Sincerín, caminar con Dios, con esa persona que tú no puedes ver físicamente, es lo más maravilloso que hay en esta vida. Pero quiero hacerte un comentario, Sincerín, y preguntarte mejor, ¿tú has visto o has escuchado hablar de un señor llamado Nelson Mandela? Creo que era un hombre, Sí, era un hombre. un hombre que hizo cosas muy importantes y se ganó un premio. Sí, pudo ser. Nelson Mandela dijo lo siguiente. Ustedes recuerdan quién es Nelson Mandela, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Sí. ¿Sí? ¿Quién era? ¿O quién es? No, ¿quién es? No, ya no está, ya no existe, ya murió. Nelson Mandela fue el primer presidente de raza negra que tuvo Sudáfrica. Y la historia cuenta que le tocó sufrir mucho para poder llegar obviamente hasta allí. Inclusive cuando empezó el nuevo milenio, en el año 2000, el 31 de diciembre, él volvió a su cárcel, celebró ese día que iniciaba el nuevo siglo, el nuevo milenio, lo celebró yendo hasta la cárcel donde había estado durante muchos años. Pero Nelson Mandela escribió algo. ¿Puedo leer eso que escribió, que lo tengo acá apuntado Bueno, por algo perfecto, importante? listo. Él Ayúdame. escribió: he recorrido un largo camino hacia la libertad. He intentado no titubear. En mi recorrido he dado pasos en falso, pero he descubierto el gran secreto. Tras subir una colina, uno descubre que hay muchas otras colinas que cruzar. Me he concedido aquí un momento de reposo, para lanzar una mirada hacia el glorioso panorama que me rodea, para volver la vista atrás hacia el trecho que he recorrido. Pero solo puedo descansar un instante, ya que la libertad trae consigo responsabilidades, y no me atrevo a quedarme rezagado. Mi largo camino aún no ha terminado. Nelson Mandela.
el largo camino hacia la libertad. Sacrificó Nelson Mandela mucho, Sincerín, sacrificó muchas cosas para poder llegar a ser lo que fue, lo que la historia nos recuerda, porque cuando leemos la historia solo vemos lo que terminó siendo Nelson Mandela, pero no nos damos cuenta de todo lo que tuvo que pasar. Y cuando él terminó, supuestamente llegó a ser el gran líder, él dice que veía unos obstáculos tal vez en el camino, unas colinas, unas montañas. Y entonces yo quiero que pensemos en esto. ¿Será que caminar con Dios tiene obstáculos, tiene barreras? Que, como lo decía el texto, empezar a caminar con Dios y tener una relación con Él es parecida. Cuando dice recorrido un largo camino hacia la libertad, y he intentado no titubear, pero aún así ha dado pasos en falso. Yo siento que la vida cristiana, cuando uno quiere caminar con Dios, cuando uno realmente en su corazón quiere estar con Él, así como muchos personajes en la Biblia, y estar con Él, hablar con Él, que haga milagros en uno intenta siempre no titubear, empezar a mejorar, empezar a leer más la Biblia, a orar con Él. Y ese es nuestro trabajo, orar, hablar con Él todos los días, cierto tiempo, hablar cada vez mejorando, sin titubear. Pero vemos que aunque Nelson Mandela no titubeó y siguió camino a la libertad, nunca se detuvo, dio pasos en falso. En nuestra vida cristiana es parecida. Aunque sigamos orando, leyendo la Biblia todos los días y quisiéramos estar con Él todo el tiempo, a veces caemos, aún así pecamos y nos equivocamos, así estemos de forma perfecta con Él, así estemos hablando muy bien con Él. Perfecto. Por ejemplo, O sea que podríamos No decir quieren dejar hablar a Sara. que Mandela fue una palabra que aprendimos hace poco, persistente. Sí, Mandela fue muy persistente. Y al final, cuando dice que tras subir una colina uno descubre que hay muchas otras colinas que cruzar, también nos enseña otra parte de seguir persistiendo, porque él llegó a un gran punto que para muchos ya era lo máximo, pero él se dio cuenta que eso no era todo, así como nosotros de pronto algún día, muchos niños, muchos jóvenes, muchas personas empiecen a leer 10 minutos diarios, 15 minutos, 1 hora diaria y hablar con Dios. Pero al llegar a ese punto pueden estudiar la Biblia y darse cuenta que todavía falta más. Y cada vez van a querer seguir subiendo colinas, poco a poco. Así es. Sincerín ya va con la oración también mejorando mucho y superando esas colinas. Pero vamos a dejar hablar a Sarita, que ha querido hablar y no la hemos dejado. por ejemplo, en Daniel 6:10, quizás es algo que nosotros sabemos la historia de Daniel, pero no le hemos prestado como mucha atención a eso, y es el versículo en Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. O sea, aquí dice que Daniel supo que el edicto no solamente se había escrito, sino que ya se había firmado, y de todas maneras siguió orando. O sea, ahí nos muestra que fue como un acto de valentía, y porque aunque sabía que ya todo estaba hecho y que obviamente lo más probable era que él arrestaran, pues puso en primer lugar a Dios, y eso nos muestra que en la vida cristiana hay muchos desafíos y muchos problemas que nos pueden venir encima, pero lo importante es siempre tener esa fe y esa valentía. Excelente, o sea, hay que ser perseverante y los obstáculos que hayan se van a poder superar. Así como Nelson Mandela y como Daniel en la Biblia y como muchos más personajes, seguramente vamos a poder superar cada uno de esos obstáculos. Hablando de la historia de Daniel, yo siento que ahí Daniel ya tenía una buena relación con Dios. Dios ya le había ayudado en muchas situaciones cuando fue llevado a Babilonia a ser una de las personas más importantes luego, de pasar a ser solo un sabio normal a ser de los 10 veces más importantes que el otro. Entonces ya había pasado por situaciones de mucho peligro, donde Dios le había salvado la vida, y ya sabía que Dios ya tenía esa conexión con Dios, ya caminaba al lado de Dios, y ya sabía que Dios lo iba a salvar, pasara lo que pasara. Entonces yo siento que ahí, en vez de esconderse, en vez de darle miedo o de titubear un poco, abrió las ventanas aparte, se hizo más cerca, como para retar al reino humano
de que lo echaran al foso de los leones, como de que intentaran a ver si podían, porque sabía que tenía un Dios poderoso que lo iba a salvar. Y prácticamente yo cuando leo ese pasaje veo como si fuera como si retara al reino en ese momento para que lo echaran, y que él ya tenía la firme convicción de que Dios lo salvaría y que los dejaría en pena. Bueno, buen concepto, comentario. ¿Vas a comentar algo? No. Bueno, que yo creo que sí, de pronto Daniel vio que la situación estaba muy difícil, estaba complicada, pero siento que de pronto más que retar es seguir con sus principios. Él sabía cuáles eran sus principios y iba a seguir con esos principios a pesar de la ley que se había promulgado y que ya el rey tenía su castigo correspondiente para él, porque él sabía que al final él iba a ser víctima de eso. Pero bueno, quiero que sigamos conversando de algo. Yo creo que cuando uno está caminando en la vida, por ejemplo, cuando uno tiene una ruta muy larga, vamos a un lugar donde necesitamos ir en auto 15 horas y va usted solo en el auto con un compañero. Yo creo que el compañero del viaje es súper importante para el viaje, porque si el compañero del viaje es muy aburrido, pues termina uno aburriéndose en el viaje. Pero si el compañero del viaje es muy interesante y tiene temas interesantes por conversar, tiene cosas para poder reír, para llorar, para lo que sea, pero tiene un buen compañero de viaje, pues se vuelve interesante el viaje. Y yo quiero que reflexionemos y pensemos en esto. ¿Será que caminar con Dios será aburrido? Porque a veces uno encuentra que los chicos se ponen a estudiar la Biblia y les parece muy interesante el tema, pero les parece aburrida la reunión y ya no vuelven. Y como que, ay, otra vez a estudiar la Biblia, y se vuelve aburrido. ¿Será que caminar con Dios es aburrido? No, yo no creo. Y uno de estos versículos en Apocalipsis 3:20 donde es como una promesa y dice: mira, yo estoy a la puerta y yo estoy llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaremos juntos. Aquí nos muestra sobre cómo Dios primero insiste en llamar a la puerta, en querernos, que estemos junto a Él, que caminemos con Él. Él quiere que caminemos con Él. Nosotros también lo podemos buscar, pero Él es el que nos busca primero. Y segunda parte es que dice: entraré a su casa y cenaremos juntos. Entra no a mandar, no a imponer, no a ser como un dictador, sino entra a ser su amigo. Entra a divertirse con uno, a cenar con uno, a hablar, a ser como su compañero. Entonces yo siento que cuando aceptamos esa invitación y dejamos que realmente abra nuestro corazón, abramos la puerta de nuestro corazón, Él va a entrar y va a cenar con nosotros, va a estar con nosotros, se va a divertir con nosotros nos vamos a divertir con Él. Y es que Dios siempre ha buscado a las personas de la tierra, siempre las estaba buscando y buscando. Recordemos que el pueblo de Israel en la historia, Dios dijo: háganme un santuario para estar aquí con ustedes. Él quería estar siempre con el pueblo de Israel, con nosotros quiere estar, pero es que el pueblo de Israel siempre Lo rechazaba así. sí se portaba mal, hacía otros ídolos y lo dejaba a un lado. Estaba como nosotros tal vez ahora. Sí, es verdad, y ese versículo de háganme un santuario lo tengo anotado, es Éxodo 25:8, y dice: y háganme un santuario para que yo habite en ellos. Sí, Dios a través de las épocas, de los tiempos, de cada una de las edades y de cada uno de los profetas y las personas que ha dejado, las ha dejado como métodos para conectarnos con Él, para hablar con Él, y que siempre en todas las edades, todos los tiempos ha buscado algo como para poder conectarse con uno, para poder hablar con uno, para poder que nosotros caminemos con Él. Siempre nos busca, y en este caso en el pueblo de Israel durante todas las edades, que fue su pueblo escogido.
el pueblo de Israel muchas veces lo rechazó y lo buscaba simplemente cuando veía alguna dificultad, cuando lo amenazaban, cuando era destruido. Dame agua, dame carne. Y- Cuando quería algo. Y lo mejor era que Dios era tan amoroso que aún así cuando no le hablaba nunca, cuando no caminaban con él, pero le pedían solo porque era el Dios, ahí se acordaban del Dios, y si no le mandaba el agua, no le mandaba el maná, decían que era un mal Dios. Pero en ese momento Dios era tan misericordioso que les daba agua, les daba lo que necesitaban y les daba de más de lo que necesitaban. Caminar con Dios. Voy a hacerles unas preguntas. O no unas preguntas, les voy a recordar un episodio, varios episodios de la Biblia. Y ustedes me van a decir junto a Sincerín, porque Sincerín está estudiando bastante. Si ustedes se han dado cuenta, Sincerín ha mejorado muchísimo. Primero no estudiaba, ahora ya hace tremendos aportes. Mire, ese cerebro, no, pero no se consienta, no se crea mucho Sincerín. Y ustedes me van a decir lo siguiente. Ese episodio que yo les voy a mencionar, ¿era un paso con Dios? ¿Era un paso lejos de Dios? ¿O era un paso hacia Dios? El episodio que yo les menciono, ustedes me dicen, ¿es hacia Dios, lejos de Dios o con Dios? ¿Listo, Sincerín? Listo. Bueno, director. Sarita y Nixon David, los tres, el comienzo en la creación, Era un paso con Dios. un paso con Dios, caminado. acuerdo. Sí, un paso Sí. con Dios. La caída, La caída fue un paso Sí. lejos de Dios. Lejos de Dios. lejos de Dios, Ajá. muy bien, Sincerín, muy bien. El diluvio Fue un paso hacia Dios. Dios. hacia Dios. Un Depende, paso con Dios. Dios. director. Porque fue un depende. paso. Depende, ay, mire, a Fue un ver. paso con Dios porque Noé y su familia dieron el paso con Dios, con la ayuda de Dios, porque si no estuvieran de la ayuda de Dios no Ok. hubieran podido cerrar la puerta, no hubieran, el diluvio nunca hubiera existido, los animales no hubieran entrado. Si hubiera sido un paso del hombre hacia Dios, no hubiera pasado ninguno de esos fenómenos. Pero en cambio, como fue un paso con Dios, Dios lo ayudó y hizo que toda su familia lograran salvarse y crear otra nueva civilización. Hacia Pues, Dios. David, Yo pero digo que los- fue un paso hacia Espere, Dios Sincerín. porque así como Lot y su familia, fácilmente, digamos, Noé y su familia hubiera podido demorar la construcción del arca, hubieran podido no estar de O sea, más de acuerdo, 120 años. hubiera, pues sí, puede ser, uno nunca sabe. Sí, sí, sí. Se hubieran apegado, digamos, a las cosas materiales como le pasó a Lot y como pudimos ver, pues sí, Lot, gracias a ese apego, pues fue que la esposa no se pudo salvar, entonces, digamos, no hubiera, ¿qué tal que no se hubiera salvado algún hijo o la esposa Ok. de Noé o algo así? Entonces fue como un paso Hacia Dios. Ok. para que él pudiera ayudarlos y pues ellos también poner de su parte para ayudarle a Dios con su plan. Bueno, Yo siento que sigo insistiendo que debe ser un paso con Dios porque cuando tú das un paso y Dios te ayuda, tú también tienes que seguir dando el paso. Tienes que seguir dando el paso, Sí, que ese puede fueron las ser. consecuencias para que Dios lo ayudara. Director, y yo digo que es un paso lejos de Dios. lejos de Dios, ¿sí? Porque es que los que no entraron al arca, pues ¿qué pasó? Se Sí, murieron y estaban quedaron lejos no de Dios. quisieron obedecerle. ¿Sí ve? O sea, está en el diluvio de pronto congregado todas estas partecitas, lejos de Dios, hacia Dios y con Dios. Lo importante es que Noé obedeció. Noé obedeció. Dios hace el pacto con Noé. Paso hacia Dios. Un paso hacia O Dios. con Dios, mejor, con Dios. con Dios? Con Dios, con Dios. ¿Con Dios? ¿Con Dios? No sé, estoy segura ¿No está segura? si es con ¿La Dios hicieron o hacia dudar? Dios. Con Dios o hacia Dios. Bueno, está bien. El santuario Un paso, Un paso con Dios. con Dios. Hacia Dios, hacia con Dios. Dios. Hacia Dios. ¿Por qué No, mentira, Sincerín? hacia Dios. Porque en el santuario Dios estaba ahí, pero el pueblo tenía que venir hacia Él y pedir perdón, Muy traer bien. los cabritos, entonces hacia Dios. Sí, muy bien, está bien. Sincerín ha estudiado bastante.
Cuando Israel se sigue alejando de Dios en el Un Antiguo paso. Testamento, Un paso lejos de Dios. Lejos de Dios. yo creo que no hay duda, ¿no? Lejos de Dios. Cuando la historia de Jesús o cuando Jesús estuvo en la tierra, Un paso hacia Dios. Con porque Dios. cada Paso hacia Dios. persona debía decidir si quería seguir a Jesús o no. Un paso Si con quería Dios creer en porque Él, creer en sus milagros. Digamos, los fariseos, aunque vieron tantas cosas, tantas maravillas que Jesús hacía, decidieron no creer. Entonces, digamos, no dieron el paso hacia Dios. ¿ok? yo siento que es un paso con Dios porque en un versículo que hay, en la Biblia mejor como tal, explica que lo que se dice en la Biblia, todo lo que se muestra como un Dios, se hizo hombre para poder que los hombres puedan, las personas, los humanos, puedan comprender y tener como un amigo realmente y no hacer como muchos otros que a veces era por lo que no seguían a Dios en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios Israel, que era porque no tenían como un amigo que veían, no tenían como al Dios que veían. Entonces, supliendo eso, Dios les mandó a Jesús para que caminaran con él, para que lo vieran cara a cara, para que pudiera enseñar, pero aún así siendo un Dios. Bueno, muy bien. Esta es la ventaja en la mesa, que todos tenemos nuestras opiniones y realmente todas van encaminadas para el mismo lado. Si se da cuenta, hasta Sincerín ya está conectado con todo lo que estamos viendo, solo que cada uno tenemos nuestra forma de ver. Pero resulta que cuando Jesús estuvo en la tierra, bueno, felicitaciones, salieron muy bien en la prueba, no les fue mal, yo creo que aprobaron. Jesús estuvo en la tierra y en el capítulo 24 de Lucas se cuenta la historia cuando Jesús estaba en la oscuridad y empezó a caminar con los discípulos. Ellos no se dieron cuenta, pero empezó él a contarles la historia completa de todos los acontecimientos donde Jesús había estado. Caminó Jesús con sus discípulos y demás historias que podemos ver donde ellos sí sabían quién estaba al lado de ellos. Siempre Jesús caminó con sus discípulos. Dios quiere caminar con nosotros. Es más, Dios siempre está ahí al lado de nosotros. El problema es que nosotros a veces nos vamos de pronto para un lado o nos vamos para el otro. Sí, y en Apocalipsis 21:3 hay un texto que me recuerda esto, y es que Dios siempre quiere caminar con nosotros, siempre ha querido vivir con nosotros, estar con nosotros y caminar con nosotros, poder hablar con Él y que nos ayude en todo. Este versículo dice: y oí una fuerte voz que venía del trono y que decía: aquí está el lugar donde Dios vive con los hombres. Vivirá con ellos y ellos serán sus pueblos. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. En este texto nos muestra cómo Dios y Jesús tienen la verdadera voluntad de venir a vivir con nosotros, de llevarnos al cielo para vivir con nosotros, para ser como nuestros amigos, para caminar con nosotros, para ser nuestro Dios realmente, para que lo podamos ver, hablar con Él, tener una relación de amistad, pero también una relación de amor con Él, lo cual nos ayudará a reconocerlo como un realmente Dios. ¿Te gustaría, Sarita, caminar con Dios del colegio a la casa? Sí. Bueno, Dios está disponible, Sincerín, para caminar con nosotros. Acá en la Nueva Jerusalén está deseando ese momento el Señor donde pueda caminar con nosotros. Y quiero compartirles un versículo, si ustedes tienen algún versículo otro por compartir antes de terminar, excelente, pero les voy a compartir Isaías 30:21. Nos dice: entonces tus oídos oirán detrás de ti la palabra que diga: este es el camino. Dios nos dice, muchachos, Dios nos dice: este es el camino, andad por él. Sincerín, es por acá, y no echéis a la mano derecha ni a la mano izquierda te desviéis. Siempre el Señor tiene una ruta para nosotros, jóvenes. Siempre tiene el camino indicado. No hay que ir a la derecha ni hay que ir a la izquierda. Necesitamos tener el camino indicado, saber esa luz que nos está proyectando el Señor para poder llegar a la Nueva Jerusalén. ¿Tienes algún versículo para compartir con nosotros? ¿Algún comentario? Juan 10:9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos.
Entonces aquí nos dice que Dios es el camino, es la puerta, la entrada al camino que debemos seguir para tener prosperidad, vivir una vida plena y pues lo más importante junto a Él. Muy bien, excelente. Y al final yo tengo una frase de Margaret Gunther, escritora cristiana, la cual dice: todos necesitamos amigos a quienes contarle nuestras mayores preocupaciones y que no tengan temor de decirnos la verdad por el amor que nos tienen. Ese amigo que no tiene temor de decirnos la verdad, que nos quiere ayudar y que no solo nos dice lo mal que hemos hecho, sino que también nos ayuda a caminar con Él para seguir y para ser mejores personas, yo creo que Jesús. Ese amigo es Cristo Jesús, es Dios que siempre al orar quiere caminar con nosotros, tiene la disposición. Y no solo eso, sino también quiere decirnos la verdad, quiere decirnos en qué fallamos, en qué podemos mejorar y nos quiere ayudar para mejorar. Muy bien. Cuando nosotros caminamos con Dios, o cuando caminemos con Dios, o cuando caminamos con Dios, siempre vamos a tener un buen resultado. Así que nunca se nos vaya a olvidar caminar con Dios, Sincerín, siempre. En la mañana, en la tarde, en la noche, en un viaje, en un deporte, en cualquier situación. Debemos caminar siempre con Dios. Vivir en comunión, confiar en su guía y seguir su camino. Siempre debemos caminar con Dios, muchachos. Siempre debemos buscar esa ruta que Dios nos ha dejado indicada. Siempre debemos disfrutar el viaje con Dios. A veces tal vez puede pasar a ser un poco aburrido, porque no nos gusta, sí, porque no nos gusta estar mucho tiempo orando, Sincerín, aunque ya ha mejorado muchísimo, porque de pronto no nos gusta estar leyendo de su palabra, bueno, tantas cosas, pero el Señor siempre quiere caminar con nosotros. Solamente, queridos jóvenes, queridos amigos, quiero decirles que debemos querer caminar con Dios, y los frutos y los resultados van a ser excelentes. Director, Ay, Sincerín, sí. es que creo que he aprendido algo importante y era de la perseverancia. Aunque no me guste mucho orar y aunque de pronto no sé mucho hablar con alguien que no puedo ver, creo que debo ser perseverante y hacerlo hasta que empiece a aprender a escuchar a ese amigo y poder aprender a caminar cuando voy para el colegio, cuando voy a fútbol, saber que ese amigo va ahí conmigo, aunque no lo pueda ver. Felicitaciones, Sincerín. Ser perseverante definitivamente para caminar con Dios. Así que a ser perseverantes, Sarita, Nixon, todavía a ser perseverantes. Muchachos, a ser perseverantes. Los esperamos en el próximo programa y no se les olvide compartir este video porque muchos van a necesitar de este mensaje. Chao, muchachos. Chao. Nos vemos en la próxima. Acampemos, vive diferente, vive outdoor.